La marcha es definida como el paso bípedo que utiliza el ser humano para desplazarse de un lugar a otro. Esto con bajo esfuerzo y mínimo consumo de energía. Está constituyendo un elemento característico que identifica a todo ser o sujeto, pues permite revelar aspectos individuales de la persona, ya sea la autoestima, la condición física y algunas situaciones emocionales de la misma. Gracias a esta unión de los sistemas, se puede generar la exploración de la marcha, el cual es un proceso de evaluación del movimiento corporal humano para determinar si este es funcional o es para una persona discapacitada. Esto es una herramienta que facilita la identificación de las posibilidades motoras de cada persona y las capacidades que tiene esta para llevar a cabo diferentes actividades, ya sean cotidianas o específicas. Recalcar que hay que tener ciertas consideraciones al respecto de la marcha. Hablando de un recién nacido, este ya presenta reflejos primitivos de marcha, que pueden durar hasta los 2 primeros meses aproximadamente. Si se le coloca o se sostiene en posición bípeda y además se inclina su cuerpo hacia adelante tratando de balancearse o estabilizarse, nos refiere a un poco de intento para poder caminar. Esto nos quiere decir que el potencial para la bipedestación y la marcha está presente desde una edad temprana. Después de esto se generan ciertos tipos de movimientos más específicos a través del bebé que se generan en su corteza cerebral, los cuales se van a ir generando como movimientos de patrones o de experiencia de movimientos, los cuales van a ser catalogados como movimientos de patrones, o mejor dicho, patrón de marcha tarda. Bien, a continuación seguimos con el siguiente tema acerca de ciclos de las marchas y sus divisiones. Ustedes se preguntarán por qué están divididas. Más que nada es por la complejidad de este movimiento. Como tal, la marcha es muy difícil de analizar en una manera correcta, entonces se decidió dividirla en ciertos periodos temporales como fases para identificar acción por acción cada movimiento que se lleva en la marcha. También es importante recalcar que la marcha es considerada una actividad rítmica y cíclica que compromete en realidad a todo el cuerpo y en especialidad a las dos extremidades inferiores, dado que comprende un inicio y un final de cada ciclo. En este sentido, un ciclo de marcha se define como el periodo en el que se presentan acciones sucesivas, alternas y uniformes. Bueno, siguiendo con esto, el ciclo de la marcha se describe en términos de 8 fases, en el cual el primer ciclo es el periodo de soporte. Bueno, cabe recalcar que en el periodo de soporte, este se lleva las 5 primeras partes o las 5 fases principales de lo que es la marcha, mientras que el resto se le queda el proceso del balanceo, ¿no? Esto quiere decir que el periodo de soporte se lleva la mayor parte del ciclo de la marcha, mientras el restante lo lleva el periodo de balanceo. También se da, gracias a estos dos, o en un punto intermedio, se conoce algo como el soporte doble, donde este se queda con el 25%, es una pequeña parte o un cuarto de parte del ciclo de la marcha. Y del mismo modo también se genera la evidencia de la presencia de un periodo de soporte simple, que corresponde al tiempo en el que un solo pie está en contacto con el piso y es equivalente al periodo de balanceo de la extremidad contraria o contralateral que se está moviendo. Dentro de la fase de soporte se encuentra la fase del contacto inicial y la respuesta a la carga, el soporte del medio, el soporte terminal y el prebalanceo. Esta se define de la siguiente manera. El contacto inicial es el instante en el cual el pie se adelanta, hace contacto con el piso. De este modo, la extremidad cierra la cadena de cinética, pues el pie constituye el punto fijo de soporte para que el resto del cuerpo comience a desplazarse hacia adelante. Esto normalmente la región de impacto es el talón. Por esta razón se considera que la fase para el registro de inicio y la culminación de este ciclo de marcha es dada por el término de la antigüedad conocido como el golpe de talón. Cuando hay ciertas limitaciones, esta actividad es posible de encontrar en el contacto inicial y se realiza con cualquier otra región del pie. De fase es la respuesta a la carga y este es el intervalo en el que el pie se hace contacto total con el piso y el peso corporal es soportado por esta extremidad.
representa cerca del 10% inicial del ciclo de la marcha, una pequeña parte, y esta dura de su desarrollo se presenta en el primer doble soporte. Realmente es donde el segundo pie se empieza a levantar. Seguiremos con el soporte medio. Este se inicia cuando la extremidad contralateral empieza a perder o pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos, que el cual es el antepié, y el pie como punto fijo permite que el peso corporal se desplace progresivamente hacia adelante gracias a las rotaciones de la tibia. Esto se da sobre el pie estático y representan del 10 al 30% del ciclo de la marcha, ya que se están mezclando los dos movimientos. Esto nos puede decir que coinciden en el primer 50% del soporte del pie simple, que más que cabe recalcar que es más que la combinación a punto del golpe del talón y la extremidad llevada hacia los tarsos, ¿no? Cuando se empieza a levantar el pie de nuevo. Seguiremos con el siguiente punto, que es el soporte terminal. Una vez el peso corporal se encuentra alineado con la cabeza de los metatarsianos, el talón se levanta para desplazar el peso de los dedos y transferir la carga al pie colateral o el pie contrario, el cual entra en contacto con el piso, y este intervalo se conoce como soporte terminal. Este dura del 30 al 50% del ciclo de la marcha y representa el otro 50% del soporte simple. Seguimos con el último punto del ciclo de soporte, que es el prebalanceo. Es la fase de transición entre el periodo de soporte y el periodo de balanceo. Este se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral despega los dedos del piso. Durante esta fase, el peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a la otra. La ipsilateral se descarga por completo, mientras la contralateral recibe la carga. Esto representa el 50% o el 62% del periodo de soporte, y de forma simultánea al comenzar se presenta en el segundo de doble soporte. Es el momento en donde prácticamente los dos pies están tocando el piso. Ahora, siguiendo hablando del ciclo de la marcha, vamos a hablar acerca del periodo de balanceo, ¿no? Como habíamos mencionado, este está comprendido por tres fases diferentes, que es el balanceo inicial, el balanceo medio y el balanceo terminal. A continuación vamos a definir un poco acerca de cómo se dan estos balanceos, ¿no? Empezando por el balanceo inicial, que es conocido como la aceleración. Este comienza cuando los dedos del pie abandonan el piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha, que se puede ser de 60 grados. El muslo se encuentra directamente debajo del cuerpo y paralelo a las extremidades inferiores contralaterales, que en este instante soportan el peso corporal. Este ocupa del 62 al 75% del ciclo de la marcha realmente. Siguiendo por el balanceo medio, este se inicia con una flexión máxima o la flexión rodilla flexionada en lo máximo, que son los 60 grados, y culmina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular con el piso. Es decir, se orienta verticalmente durante el 75 y el 80% del ciclo de la marcha. Por último, el ciclo de balanceo terminal, que se conoce como la desaceleración. Este se inicia en la posición vertical de la tibia y se continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y termina cuando el talón hace contacto con el piso. Este se conoce como el contacto inicial y representa esto el 15% del ciclo de la marcha. Esto se da, para terminar, realmente se da en el 85 al 100% de todo el recorrido. A continuación hablaremos de los parámetros de evaluación sobre la marcha, ya sean parámetros temporales y espaciales. Para empezar, se debe saber que para que el examen de la marcha sea útil, se debe de poder cuantificar. Esto debe de ser tanto de metros temporales y espaciales, que proporcione una descripción básica de la marcha de una persona.
Esto permite facilitar la relación con los datos obtenidos durante el proceso de la evaluación, tanto del movimiento corporal humano y también para identificar las deficiencias corporales que están en la marcha del individuo. Estas limitaciones pueden ser tanto activas como pasivas. Si se llega a encontrar alguna asimetría en las variables de tiempo y distancia, nos permite generar un diagnóstico, tanto la fijación del objetivo y la planteación de un proyecto de terapéutica. También nos permite identificar las deficiencias funcionales en la movilidad articular, las debilidades musculares o el dolor y la fatiga, entre muchas otras cosas. Entre los parámetros relacionados con el tiempo o temporales se pueden valorarse con relatividad facilidad en el examen de observación o analizándolos. En estos encontraremos 7 pasos. Empezando por el primero, que es el ciclo de la marcha. Es el lapso de tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie, generalmente seleccionados en el contacto inicial para su descripción de inicio y culminación. En este sentido se registra el ciclo de marcha de la extremidad inferior, derecha e izquierda para establecer la comparación que permita identificar la asimetría. El segundo paso es el periodo de paso, referido al intervalo de tiempo entre el contacto inicial de un pie y el mismo evento del pie contralateral. Por ejemplo, el tiempo que transcurre entre el contacto inicial del pie derecho y el contacto inicial del pie izquierdo. Esto se refiere a como el periodo de paso de la extremidad inferior izquierda. En este caso es la que avanza, por lo cual el registro comprende la medición de las dos extremidades. Cuando existe dolor en una de las extremidades inferiores, la persona reduce considerablemente este tiempo. El siguiente es el periodo de soporte. Este es el tiempo que pasa entre el instante en el que el pie hace contacto con el piso, o el golpe de talón, hasta el momento del despliegue de los dedos del mismo. En este periodo, el centro de gravedad del usuario, ubicado teóricamente en la altura de la primera y la segunda vértebra sacra, por delante del cuerpo vertebral, debido al número de factores que influyen y hacen fluctuar su ubicación entre la persona, describe un arco de circunferencia cuyo radio es el eje longitudinal de la extremidad inferior en apoyo. De forma similar, los parámetros anteriores requieren la región bilateral. Periodo de balanceo. Es el tiempo transcurrido entre el instante del despliegue de los dedos del pie que pierde por completo la relación con el piso hasta el punto de contacto del talón con el suelo. También exige el registro de las dos extremidades. Durante este periodo se invierte la cadena cinética, es decir, pasa de ser una cadena cerrada a una cadena abierta, pues el punto fijo lo constituye la articulación coxofemoral y el movimiento en el pie. El siguiente es la frecuencia o la cadencia. Este parámetro hace referencia al número de pasos por unidad de tiempo que generalmente se fija en un minuto. La frecuencia determinada del ritmo y la rapidez de la marcha que autolecciona a la persona cuando camina naturalmente varía de acuerdo con la longitud de las extremidades, el peso corporal y las habilidades para caminar, y disminuye con el proceso del envejecimiento. Incremento de la cadencia conlleva un aumento de ancho del paso y disminución del ángulo del paso. Normalmente se encuentra entre los 90 y los 140 pasos por minuto. El penúltimo punto es la velocidad. Es la relación de la distancia recorrida en dirección de la marcha por la unidad del tiempo. O sea, velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Se expresa en metros por segundo y constituye una variable que indica la habilidad para caminar. Establece una relación con la cadencia y la longitud del paso largo. La velocidad y la cadencia natural o libre son variables autoseleccionadas que toda persona adopta para proveer máxima eficiencia energética. El último punto es la aceleración, el cual es el cambio de la velocidad. La aceleración es igual a la velocidad al cuadrado menos la velocidad, o multiplicado por el tiempo al cuadrado. Esta se expresa de metros sobre segundos al cuadrado. Entre los parámetros espaciales que se deben explorar bilateralmente encontramos los siguientes. La longitud de paso largo o la zancada es la distancia lineal entre los metros entre dos eventos iguales y sucesivos. Estos se dan en la misma extremidad. En ocasiones se confunde con el ciclo de marcha, pero es determinada solo para los parámetros espaciales, mientras que el ciclo es ocupado para los parámetros temporales. Aunque su definición parezca similar, generalmente
Para su medición se le selecciona el contacto inicial de una extremidad hasta el próximo contacto inicial de la misma extremidad. La longitud del paso largo o zancada incluye un paso corto derecho e izquierdo, es decir, dos pasos cortos. Esto no significa que siempre el valor de la longitud de un paso largo sea el doble del valor de un paso corto, debido a la simetría que puede existir entre los pasos cortos y derechos e izquierdos. El siguiente valor es la longitud del paso o paso corto. Es la distancia lineal entre los metros desde un evento específico, que generalmente es el contacto inicial de una extremidad hasta el mismo evento de la extremidad opuesta. La comparación de los registros que permiten la medición tanto del paso corto derecho como el del izquierdo proporcionan información de la simetría de la marcha. El siguiente concepto, ancho de paso, está dado por la distancia lineal en centímetros entre dos puntos iguales del pie. Por ejemplo, los talones. Una variable directamente relacionada con la estabilidad y el equilibrio. Esto significa que con un ancho amplio del paso de la persona incrementa su estabilidad y el equilibrio. Los usuarios con deficiencias de origen neurológico o de oído interno, entre otros, tienden a incrementar su base de sustentación para mejorar la estabilidad. Los niños que inician la marcha y las personas mayores caminan con un ancho de paso mucho mayor. El ángulo de paso se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un triángulo con líneas de progresión, las cuales se conocen como líneas de dirección de la marcha. Una deficiencia de torsión de origen pélvico, femoral, tibial o podal de la extremidad inferior puede generar un incremento en este ángulo de paso, o también puede generar su inversión, que se va a considerar que va a ir hacia adentro, en cuyo caso se registrará como una forma negativa. Hay que remarcar que estos parámetros se pueden ver afectados por malformaciones físicas o malformaciones emocionales. El siguiente tema se trata de las tareas funcionales de la marcha. Para facilitar el estudio y el examen de la marcha, muchos autores han descrito en términos de tareas funcionales. Nuestro libro menciona que para destacar que un ciclo completo de la marcha pueda ser visto en términos de 3 tareas funcionales, se relaciona directamente con las 8 fases de la marcha. Y el estudio de estas tareas funcionales facilita el diagnóstico de la marcha, el pronóstico y el plan terapéutico. Y gracias a este se nota o se da un énfasis en el recuperamiento de las tareas más comprometidas. Las primeras tareas funcionales están relacionadas con la aceptación del peso, que serán dadas por las primeras fases en el periodo de soporte, o sea que es en el contacto inicial y en la respuesta de la carga. La segunda tarea funcional es el soporte en una sola extremidad. Esta se relaciona con las siguientes 2 fases, que es el soporte medio y el terminal. La tercera fase o la tercera tarea es la funcional, que se refiere al avance de la extremidad. Está asociada a los últimos 4 fases restantes que quedan, que es el prebalanceo, el balanceo inicial, medio y terminal. El siguiente tema del que vamos a hablar es el desplazamiento del centro de gravedad durante la marcha. Aunque la ubicación del centro de gravedad varía de cada persona, esto de acuerdo a sus medidas o características antropométricas, se calcula que en el adulto se encuentra aproximadamente delante del cuerpo vertebral a la altura de la primera o la segunda vértebra sacra. Dado a los movimientos que se generan durante la marcha, el centro de gravedad les da un seguimiento, una progresión mediante estos avances. Este sufre desplazamientos alternados de derecha a izquierda y de arriba a abajo, los cuales garantizan que caiga directamente sobre la base de soporte o en el área del pie de apoyo. De acuerdo con la fase en que se encuentre, estos desplazamientos horizontales y verticales del encuentro de la gravedad se relacionan directamente con el consumo de energía de las personas. En otras palabras, si el centro de gravedad presenta desplazamientos exagerados o bruscos, ya sean en sentido vertical, horizontal o en ambos, más allá de la excursión máxima normal, que es en promedio de 3 o 5 centímetros, esto ocasiona un incremento proporcional al gasto energético. Es necesario resaltar que el consumo de energía de la marcha normal es mínimo,
por lo cual cualquier irregularidad en los desplazamientos de centro de gravedad tendrá repercusiones en la eficiencia de la marcha. A continuación vamos a hablar acerca del análisis de la marcha en el plano sagital, frontal y transverso. Vamos a ocupar las siguientes tablas. La primera tabla que vamos a ocupar es el análisis de la marcha normal en el plano sagital, es en el paso de contacto inicial. Para empezar tenemos la articulación y su posición inicial, seguido por el troque y la acción muscular. El tipo de contracción no lo vamos a leer ya que tenemos muy poco tiempo, pero es de la siguiente manera. La primera, el tobillo se va a encontrar en una posición neutra de 0 grados. Va a estar generando un troque de plantiflexión y va a ser gracias a los músculos dorsiflexores, que es el tibial anterior, el extensor común de los dedos y el extensor largo de los primeros dedos. Seguimos con la rodilla, que va a estar en neutra y va a generar un torque de extensión y los cuádriceps y va a ser generada por los cuádriceps isquiotibiales. También seguimos con la cadera, que va a estar en flexión de 30 grados. Va a generar un torque de flexión de alta intensidad y va a generar esto gracias a los músculos extensores de la cadera, que es el glúteo mayor y los isquiotibiales. La siguiente tabla es la marcha normal, va a ser igual en respuesta a la carga. El tobillo se va a encontrar en una plantiflexión de 10 a 15 grados, va a ser un troque de plantiflexión y va a ser otra vez accionada gracias a los músculos dorsiflexores. La rodilla va a estar en flexión y va a estar en unos 15 o 20 grados. Va a generar un troque generador de flexión y va a ser activado gracias a los cuádriceps. La cadera va a estar en flexión de 30 grados, igual que en la anterior, en flexión de alta intensidad, y eso va a ser otra vez generado gracias a los extensores y el glúteo mayor y el isquiotibial. Seguimos con el soporte medio, que en el tobillo va a encontrarse una dorsiflexión de 5 y 8 grados. El torque generado va a ser de dorsiflexión y va a ser gracias a los plantiflexores, que son los gemelos y el soleo. En la rodilla va a estar en una flexión de 5 grados, en un torque generado de extensor, y esto va a ser en acción muscular gracias al inicio de los cuádriceps, pero esto va disminuyendo la acción totalmente al finalizar de la base. Seguimos con la cadera, que va a estar flexionada a 10 grados, va a generar un torque de extensor y al comienzo de los extensores, pero al final da la fase que no hay participación muscular. Bueno, vamos a seguir con el soporte terminal. La articulación del tobillo va a encontrarse en una dorsiflexión de 10 a 12 grados. Va a generar un torque de dorsiflexión de alta intensidad y va a ser generada gracias a los plantiflexores, que es el gemelo y el soleo. También la rodilla va a estar neutra en 0 grados y va a generar un torque de extensor de baja intensidad y en este no va a haber acción muscular. La cadera va a encontrarse extendida en 10 grados. Va a ser 5 de extensión de cadera más 5 de rotación pélvica. Va a generar un torque de extensor de alta intensidad igual. Y los músculos que van a estar intervenidos van a ser los flexores de la cadera, que es el psoas mayor, el ilíaco y el tensor de la fascia lata. Seguimos con el prebalanceo. En el tobillo se va a encontrar en una plantiflexión de 20 grados, en un torque generador de dorsiflexión y va a ser generado gracias a los músculos plantiflexores, que son el gemelo y el soleo. La rodilla se va a encontrar flexionada de 30 a 40 grados y el flexor va a ser generado por el torque flexor. Va a generar la acción muscular por el cuádriceps. La cadera va a estar en 0 grados, va a generar un torque de flexor y los encargados de hacer esto son los flexores de la cadera, que ya se han mencionado. Seguimos con la fase del balanceo inicial, en la que el tobillo va a encontrarse en una plantiflexión de 5 a 10 grados, va a generar un torque de dorsiflexión. Eso va a ser gracias a los músculos dorsiflexores, que son el tibial anterior, extensor común de los dedos y el primer extensor del dedo gordo. También va a seguir la rodilla, que en una flexión de 50 a 60 grados genera un torque de flexión y va a ser proporcionado por los bíceps crural y el sartorio y el recto interno del muslo. Seguimos con la cadera, que va a encontrarse en una flexión de 20 grados, generando un torque de flexión, y eso va a ser gracias a los flexores de la cadera, que ya se han mencionado.
La siguiente tabla es la de balanceo medio, que va a generar un tobillo en neutro, en 0 grados o en 90 grados, generando una dorsiflexión, y el músculo dorsiflexores van a estar encargados de hacer eso. Después sigue la rodilla con una flexión de 30 grados y va a generar un truque de extensor. Eso va a ser gracias al músculo isquiotibiales. También la cadera va a estar flexionada en 30 grados y va a encontrarse igual en un torque de flexor. Y eso va a ser gracias al SOP mayor y al ilíaco. Por último, seguimos con la fase del balanceo terminal. En el tobillo se va a encontrar neutro de 0 grados o 90 grados. El torque va a generar una dorsiflexión. Y los músculos encargados de hacer esto son los músculos dorsiflexores. En la rodilla se va a encontrar neutra y va a encontrarse en un torque de extensión. Y eso va a ser gracias a los músculos isquiotibiales y los cuádriceps. La cadera va a encontrarse en flexión de 30 grados y va a generar un torque de flexión. Eso va a ser gracias a los músculos isquiotibiales, el glúteo mayor y el abductor mayor. Es importante mencionar los mecanismos mecedores del pie y tobillo. Son solo 3 y estos facilitan la obtención de la información durante el examen de la competencia para un diagnóstico. También sirve para la identificación de la comunicación interdisciplinaria entre las deficiencias y las limitaciones de las actividades que pueden existir e identificarse en la marcha. El primer mecanismo de mecedora es del talón, que se encuentra presente durante el contacto inicial cuando comienza la transferencia del peso corporal en una extremidad a la otra. La tuberosidad del calcáneo durante un instante sirve de fulcro o eje para que el pie y la pierna se muevan hacia adelante, y el primero en direccionar el piso para ampliar la base de momentánea de soporte y la segunda en la búsqueda de seguir avanzando. Se da de manera secuencial del peso corporal para perseverar en la progresión de la marcha. El segundo mecanismo es el de mecedora, es el del tobillo. Una vez que el pie se apoya completamente en el piso, el eje del mecanismo del complejo articular del tobillo permite el desplazamiento corporal hacia adelante. Corresponde con las fases de respuesta a la carga y el soporte medio. Y finalmente el tercer mecanismo de mecedora, que es del antepié, permite durante el soporte terminal, cuando el peso corporal se alinea con la cabeza de los metatarsianos y el talón se levanta y toma como eje la articulación metatarsofalángica para asegurar la transferencia del peso hacia los dedos y las otras extremidades. También vamos a hablar de los movimientos articulares de la extremidad inferior durante la marcha, ya que estos son estudiados o permiten saber si el funcionamiento de los miembros inferiores son óptimos para una buena marcha. Para hacer una medición de esta se pueden ocupar elementos electrogoniométricos, los programas especializados del análisis de movimiento, los sistemas multicámaras adaptados, las fotografías con flash estrobótico y videografías. Aunque la forma de suministrar estos datos es poco confiable, los profesionales con gran entrenamiento y amplia experiencia identifican y diferencian el movimiento articular de las articulaciones específicas durante la marcha y obtienen valiosa información de tipo cuantitativa para identificar alguna deficiencia o problema. La verdad me gustaría mencionar todos, pero por motivos de tiempo no se va a poder. Simplemente hay que tomar en cuenta que es una parte esencial para la medición. A continuación vamos a hablar acerca de la cinética de la marcha con respecto al video que se grabaron de mi paciente. Mientras en el video se van a mostrar las partes o las 8 partes de la marcha en cada uno de los pies, vamos a tratar de identificar en cada pie, en este caso el pie derecho, algunos problemas que encontramos acerca de la marcha respecto a nuestro paciente. En este caso podemos observar que el paciente después de cierto tiempo tiende a disminuir su zancada con respecto a los pasos dados en cada pie. También se puede observar que cada paso dado va disminuyendo la velocidad. Eso
es provocado porque, como se puede observar, los pies se tratan de juntar un poco más a la línea media de donde caminan, generando un valgo fisiológico, el cual va a disminuir la posición o la distancia que hay entre los pies al caminar, generando un mayor gasto de energía y un mayor lentitud al momento. Esto se va a observar más en la siguiente toma, ya que podemos observar la línea media del paciente. Vemos como prácticamente los pies están pegados uno tras del otro, y en la parte donde se empieza a cansar empieza a separar un poco más estos pies, tratando de descansar. También cabe recalcar que, como se observa en esta imagen, el paciente empieza a recortar sus pasos debido a que se topa conmigo la cámara, haciendo que se disminuya drásticamente todos sus pasos y sus pisadas se empiecen a desviar más. También tenemos que mencionar que el tronco va a mantener una posición recta durante la marcha. Esta es adoptada en la posición bípeda y esta es estática. Al hacer esta posición se va a generar en la pelvis algunos pequeños desplazamientos de forma rítmica que van de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Estos pequeños desplazamientos van a generar las ligeras flexiones de tronco durante el contacto inicial y también en la ligera extensión en el soporte del pie simple. También va a generar movimientos de rotación del nivel del tórax que van a ser de 5 grados aproximadamente, los cuales se presentan en dirección contraria a las rotaciones generadas a la altura de la pelvis del mismo lado donde se hace el movimiento. Estas rotaciones simultáneas y rítmicas entre la pelvis y el tórax actúan como mecanismos de conservación del equilibrio y previenen los movimientos excesivos del cuerpo, facilitando los cambios de la velocidad de la marcha. Bueno, eso sería todo. Espero que haya sido de su agrado este proyecto y muchas gracias por verlo.